Hola, bienvenidos a Medicina Internautica. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero no en una forma tradicional. En esta clase vas a entender cómo tomar decisiones terapéuticas como un clínico real, aprendiendo cuándo intensificar, cuándo cambiar de estrategia y cómo personalizar el manejo según cada paciente. Vamos paso a paso, y te prometo que cuando llegues al final verás la diabetes con otros ojos. Los principales problemas que presentan los pacientes con diabetes están relacionados con las alteraciones macrovasculares y microvasculares. La mortalidad asociada a los eventos macrovasculares, como el infarto agudo al miocardio o el accidente cerebrovascular, y la morbilidad de los sobrevivientes genera un impacto enorme en la calidad de vida. Lo mismo ocurre con las complicaciones microvasculares, que conllevan a una carga significativa de discapacidad y deterioro progresivo. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento es claro: prevenir la aparición de estas complicaciones, o si el paciente ya las presenta, frenar su progresión al menor ritmo posible. ¿Y cómo lo conseguimos? Si el defecto central de la diabetes es la hiperglicemia crónica, el primer paso es controlar sus rangos. En la historia del manejo de la diabetes, el primer gran desafío fue definir cuánto debíamos reducir la glicemia para realmente impactar en el pronóstico del paciente. El examen de elección para evaluar el control glicémico es la hemoglobina glicosilada. Básicamente, se trata de una hemoglobina unida a moléculas de glucosa plasmática. Esta unión no ocurre de forma enzimática, es decir, simplemente depende de la concentración de glicemia en sangre. A mayor glicemia, mayor será el porcentaje de hemoglobina unida a glucosa. Como la vida media de los glóbulos rojos es de aproximadamente 3 meses, la hemoglobina glicosilada nos entrega un reflejo del promedio de la glicemia en ese periodo de tiempo, razón por lo cual es mucho más representativa del control glicémico y metabólico de ese paciente que una simple glicemia en ayuna. Además, sabemos que existe una relación directa entre el porcentaje de hemoglobina glicosilada y la glicemia plasmática promedio. Por ejemplo, una hemoglobina glicosilada del 8% equivale a una glicemia media cercana a 183 miligramos por decilitro. Con eso en mente, surge la gran pregunta que marcó la evolución del tratamiento de la diabetes. ¿A qué rango debo reducir la hemoglobina glicosilada para prevenir la aparición de complicaciones, o si ya existen, controlar su progresión? El primer gran estudio que intentó responder este interrogante fue el histórico Diabetes Control and Complication Trial, publicado en el año 93 por la New England Journal of Medicine. Este ensayo incluyó pacientes con diabetes tipo 1 y comparó un manejo intensivo de glucosa con un objetivo de alcanzar hemoglobinas cercanas al 7% frente a un manejo convencional, con hemoglobinas glicosiladas alrededor del 9% durante un periodo promedio de seguimiento de 6.5 años. Sus resultados marcaron un antes y un después en la diabetología. El manejo intensivo no solo reduce la aparición de complicaciones microvasculares, sino que también, si están presentes, disminuye su progresión. En los gráficos podemos ver claramente este impacto. Los pacientes con un manejo intensivo redujeron la aparición de retinopatía diabética en un 76% y en aquellos que la presentaban reducen la progresión de la enfermedad en un 54%. En cuanto a la nefropatía diabética, la terapia intensiva logró una reducción del 34% en la aparición de microalbuminuria. Además, en aquellos pacientes que ya presentaban nefropatía al inicio del estudio, se observó una disminución significativa en la progresión, tanto de microalbuminuria como de macroalbuminuria. Los beneficios sobre la neuropatía periférica fueron muy similares, con una reducción importante en la incidencia y en la velocidad de progresión de la enfermedad. ¿El problema? No se evidenció beneficio sobre la mortalidad cardiovascular ni tampoco sobre los eventos macrovasculares. En el año 1998 se publicó otro estudio fundamental que buscaba reproducir los hallazgos del estudio anterior, pero esta vez en pacientes con diabetes tipo 2. Este ensayo comparó nuevamente un manejo intensivo con hemoglobinas objetivos menores a 7 frente a un manejo convencional. Sus resultados fueron categóricos y consistentes con lo observado previamente. El estudio demostró que en pacientes con diabetes tipo 2, a mayor reducción de la hemoglobina glicosilada, menor incidencia de complicaciones microvasculares. De hecho, concluyó que por cada 1% de disminución de la hemoglobina glicosilada, el riesgo de complicaciones microvasculares se reduce un 37%, incluyendo la nefropatía, retinopatía y neuropatía. Sin embargo, al igual que el estudio anterior, el manejo intensivo no logró reducir significativamente los eventos macrovasculares como el infarto agudo al miocardio, ni tampoco la mortalidad cardiovascular. A posterior, los estudios ACCORD, ADVANCE y BAT volvieron a comparar el control glicémico intensivo versus el estándar.
ACORD evaluó a más de 10.000 pacientes con diabetes tipo 2, y acá sus rangos de intensivo versus estándar. ADVANCE incluyó a más de 100.000 pacientes. El grupo intensivo logró hemoglobinas glicosiladas menores de 6.5 y el estándar de 7.3. Finalmente, el estudio PAT incluyó a 1.791 veteranos y aquí sus rangos objetivos. Los resultados confirman lo previamente estudiado. A menor hemoglobina glicosilada, menor la incidencia y mejor el control en la progresión de los eventos microvasculares. Los datos son categóricos. El control glicémico intensivo tiene un claro beneficio sobre la enfermedad microvascular, pero lamentablemente sus resultados no son alentadores cuando miramos el impacto en la enfermedad macrovascular, como en el infarto agudo del miocardio o el accidente cerebrovascular. En otras palabras, lograr una hemoglobina glicosilada bajo 7 reduce la nefropatía, retinopatía y neuropatía, pero no traduce necesariamente menos infarto, menos accidente cerebrovascular ni menos mortalidad cardiovascular. Por toda esta evidencia, hasta el año 2017, el paradigma terapéutico de la diabetes era completamente glucocéntrico. Todo giraba en torno a alcanzar hemoglobinas glicosiladas bajo 7. Las decisiones terapéuticas, el ajuste de la dosis e incluso la incorporación de nuevos fármacos se hacían principalmente en función de su potencia hipoglicemiante y en el riesgo de provocar hipoglicemias. Sin embargo, este enfoque glucocéntrico tuvo un giro radical. Comienza en el año 2015, cuando se publica el estudio EMPA-REG, que incluyó a más de 7.000 pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. En este trabajo se comparó el uso de empaglifosina, un inhibidor del SGLT2, contra placebo, siempre sobre el tratamiento estándar. Los resultados, revolucionarios. Se observó una reducción del 38% en la mortalidad cardiovascular, un 14% menos de eventos cardiovasculares mayores, una disminución del 32% en la mortalidad por todas las causas y una reducción del 35% en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Fue el primer estudio en demostrar de forma contundente que un fármaco antidiabético podía reducir los eventos macrovasculares. En el año 2016, apenas un año después del EMPA-REG, se publicó otro estudio fundamental, el estudio LEADER. Este ensayo incluyó a más de 9.300 pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, quienes fueron asignados a recibir liraglutide, un análogo del GLP-1 versus placebo, pero siempre en conjunto a un tratamiento estándar. Los resultados fueron igual de trascendentes. Se observó una reducción del 13% en la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, como el infarto agudo del miocardio o el accidente cerebrovascular, una disminución del 22% en la mortalidad cardiovascular y un 15% menos de mortalidad por cualquier causa. Estos hallazgos consolidaron el rol de los análogos del GLP-1 no solo como un fármaco hipoglicemiante, sino como un agente con beneficio cardiovascular directo en pacientes con alto riesgo. En el año 2017 llegó el estudio que terminó de consolidar este cambio en la historia del tratamiento de la diabetes, el estudio CANVAS. Este trabajo evaluó el uso de inhibidores del SGLT2, en este caso la canaglifosina, y demostró que los beneficios cardiovasculares no eran exclusivos de la empaglifosina, sino que son un efecto clase. Pero el hallazgo más importante fue otro. Por primera vez se demostró que estos fármacos reducen la progresión de la enfermedad renal crónica en un 40%, y esta vez como un objetivo primario del estudio, no como un hallazgo secundario que se observó en los estudios anteriores. Estos tres estudios, EMPA-REG, LEADER y CANVAS, marcaron un antes y un después en la historia de la diabetología. A partir del año 2018, la ADA cambia por completo el paradigma terapéutico. El objetivo ya no es simplemente controlar la glucosa, sino que reducir el riesgo cardiovascular y renal en el paciente con diabetes. Desde entonces, los inhibidores del SGLT2 y los análogos del GLP-1 se incorporan al tratamiento incluso si la hemoglobina glicosilada está en rango, porque sus beneficios trascienden al control glicémico y se enfocan en lo que realmente importa: prevenir eventos, proteger órgano blanco y prolongar la vida. Ahora que entendemos el motivo detrás de este nuevo enfoque y el cambio de paradigma en el tratamiento de la diabetes, veamos cuáles son las recomendaciones actuales de la ADA para el manejo de la diabetes tipo 2. Primero, hablemos un poco sobre la prediabetes. Como mencionamos en la cápsula anterior, la prediabetes es una enfermedad que aumenta los riesgos de mortalidad por cualquier causa, de mortalidad cardiovascular, como también de padecer un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es una enfermedad que sí amerita un tratamiento. Siempre cambios del estilo de vida, dieta cardiosaludable y ejercicio regular,
con el objetivo de conseguir reducciones de peso entre el 3 al 7% del peso del paciente. ¿Se pueden utilizar fármacos? Sí, en particular la metformina, pero no en todos los pacientes. Solo se recomienda en pacientes con IMC sobre 35 o glicemias en ayunas sobre 110 o hemoglobina glicosilada mayor a 6 o antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Las dosis utilizadas en estudio para evitar la progresión de prediabetes a diabetes son de 850 a 1000 miligramos cada 12 horas, no en dosis menores. Por eso la misma guía ADA recomienda estas posologías, con ascenso progresivo, para favorecer la tolerancia gastrointestinal. Como ya comentamos, el objetivo de la hemoglobina glicosilada en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 es menor al 7%. Sin embargo, este objetivo no es rígido, puede ser más ambicioso o más laxo, dependiendo de las características individuales de cada paciente. Por ejemplo, en pacientes con diabetes de corta duración, sin riesgos de hipoglicemia y con pocas comorbilidades, podemos plantear una meta igual o inferior a 6.5%. En el caso de adultos mayores, la ADA recomienda individualizar el objetivo clasificándolos en 3 grandes grupos. Saludables son aquellos con pocas enfermedades crónicas coexistentes, con un estado cognitivo y funcional intacto. En ellos, la meta de hemoglobina glicosilada es menor al 7.5%. Salud intermedia compleja incluyen a pacientes con múltiples enfermedades crónicas, 2 o más limitaciones instrumentales en las actividades de la vida diaria o un deterioro cognitivo leve a moderado. Aquí la meta es menor al 8%. Salud muy compleja o deficiente. Son pacientes con enfermedades terminales, con dependencia funcional importante, deterioro cognitivo moderado o severo o 2 o más limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria. En estos casos no se busca una meta específica de la hemoglobina glicosilada. El objetivo principal es optimizar la calidad de vida y evitar tanto la hipoglicemia sintomática como casos graves de hiperglicemia. Ahora, para alcanzar estos objetivos debemos ofrecer un manejo no farmacológico y otro farmacológico, pero siempre orientado al fenotipo del paciente, presencia de enfermedad cardiovascular establecida, alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica, obesidad, MUSCLE-D, etc. Vayamos por partes. El manejo no farmacológico incluye principalmente la dieta y el ejercicio, y su objetivo no es solo reducir la hemoglobina glicosilada, sino que también el peso corporal. El control del peso es un componente fundamental en el tratamiento de la diabetes. La guía ADA señala que con pérdidas de apenas el 3% del peso corporal se observan beneficios clínicos. Mejora la sensibilidad a la insulina, el control de la hemoglobina glicosilada, reduce la inflamación sistémica, optimiza la presión arterial y mejora el perfil lipídico. La meta es lograr esa reducción en todos los pacientes y en lo posible mantenerla en el tiempo hasta lograr pérdidas de entre el 7 al 10%. En quienes tienen un peso más elevado al momento del diagnóstico, debemos incluso apuntar a reducciones superiores al 15%. En cuanto a la dieta, la guía ADA no recomienda un patrón alimentario en específico, pero sí entrega varias características claves. Debe ser baja en grasas saturadas, alimentos ultraprocesados, en sodio y en carbohidratos refinados, y al mismo tiempo rica en frutos secos, legumbres, fibra vegetal y con fuente proteica preferentemente proveniente del pescado. 3 metaanálisis recientes han evaluado el efecto de distintos patrones dietarios, entre ellos la dieta mediterránea, la dieta DASH y dietas bajas en carbohidratos. Todos demostraron mejoras significativas tanto en la hemoglobina glicosilada como en la pérdida de peso en comparación con las dietas estándar. Además, varios estudios han demostrado que la dieta mediterránea se asocia con una menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores, lo que la convierte en una excelente opción en los pacientes con diabetes. Es fundamental que estas intervenciones dietarias se indiquen junto a un déficit calórico de aproximadamente 500 a 750 calorías por día, con el objetivo de promover la reducción de peso. Y no olviden que estas recomendaciones deben ser siempre individualizadas y además supervisadas por un o una nutricionista como parte de un trabajo multidisciplinario. La actividad física no es un complemento de la terapia, es una parte central de la terapia. Cada vez que un paciente se mueve, sus músculos comienzan a captar glucosa sin la necesidad de insulina, lo que mejora la sensibilidad a esta hormona y reduce la hiperglicemia. Además, el ejercicio regula el peso, disminuye la resistencia a la insulina, mejora el perfil cardiovascular y reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo. Por eso, la ADA lo considera un pilar terapéutico al mismo nivel que la dieta o los fármacos. ¿Cuánto ejercicio necesita realmente un paciente con diabetes tipo 2? La ADA recomienda al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada.
idealmente distribuidos en 3 o más días y que no pasen más de 48 horas sin realizar ejercicio. Y la evidencia sugiere que al alcanzar cerca de 240 minutos semanales se maximiza el impacto metabólico. A esto se le deben sumar los ejercicios de fuerza, 2 a 3 veces por semana, y pausas activas frecuentes para evitar el sedentarismo. Es decir, si pasan más de 30 minutos sentados, pararse, caminar o realizar estiramientos. Para finalizar el acápite no farmacológico, mencionar que la educación y el apoyo para el automanejo de la diabetes hacia el paciente tiene un impacto significativo en mejorar el control de la enfermedad. Presentan mejor control glicémico, incluso hasta un punto de reducción en la hemoglobina glicosilada versus los que no reciben la educación. Logra un porcentaje más alto en lograr reducciones de peso, como también en la adherencia al tratamiento. Y además, la evidencia muestra una menor incidencia de eventos macro y microvasculares. Y ojo, no son solo métricas duras, sino que también aristas psicoemocionales. El afrontamiento emocional y psicológico reduce el distrés diabético, la ansiedad y la depresión asociada a la enfermedad, y los pacientes reportan una mayor satisfacción con el tratamiento, con mejor calidad de vida. Para ir cerrando la cápsula, hablemos sobre el tratamiento farmacológico. En pacientes asintomáticos diagnosticados con diabetes tipo 2, que no presentan comorbilidades cardiovasculares ni renales, la mayoría de las guías, incluida la ADA, recomienda iniciar el tratamiento con metformina como primera línea. Esto se debe a su alta eficacia hipoglicemiante con un bajo riesgo de hipoglicemia, una neutralidad en el peso y en algunos casos hasta reductor. Además presenta efectos pleiotrópicos independientes del control glicémico, que incluyen la regulación del apetito, la mejora del perfil lipídico, propiedades antiinflamatorias, etc. Y además presenta un bajo costo económico. Ahora bien, si el paciente presenta una enfermedad cardiovascular establecida, un alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, el tratamiento puede iniciarse directamente con un inhibidor del SGLT2 o un agonista del receptor GLP-1. En contextos de obesidad o de enfermedad metabólica asociada a hígado graso, se recomiendan agonistas GLP-1 o la combinación GLP-1-GIP. En todos estos casos, el tratamiento puede iniciarse con o sin metformina, y se sugiere optar por una terapia dual desde el inicio cuando la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 7.5. Controlamos a los 3 meses. Si el paciente se encuentra en rango objetivo, mantenemos el manejo. De lo contrario, debemos incorporar un segundo fármaco, que siempre debe ir guiado acorde a las características del paciente. Enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular, inhibidores del SGLT2 o análogos GLP-1. Enfermedad renal crónica, presencia de una relación albuminuria-creatininuria sobre 30, insuficiencia cardíaca, inhibidores del SGLT2 o análogos GLP-1. Si el costo es la limitante, sulfonilureas como la glicazida. Y si presenta alto riesgo de hipoglicemias, inhibidores de la DPP4. Volvemos a controlar al paciente en 3 meses. Si no se ha logrado el objetivo glicémico, agregamos un tercer hipoglicemiante oral o un agente inyectable. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene 50 años, no tiene riesgo de hipoglicemias, presenta obesidad, hígado graso metabólico y una nefropatía con un RAC mayor a 90, la elección terapéutica sería metformina, inhibidores del SGLT2 por la nefropatía y un análogo GLP-1, tanto por la obesidad, el MASLD y la nefropatía. Ahora bien, si ese mismo paciente presenta limitaciones económicas y no puede costear el GLP-1, optamos por agregar una sulfonilurea o un inhibidor de la DPP4, según los niveles de hemoglobina por sobre el rango objetivo. Reevaluamos al paciente en 3 meses. Si mantiene valores de hemoglobina glicosilada fuera del rango objetivo a pesar del uso de 3 fármacos hipoglicemiantes orales, debemos escalar a la terapia inyectable. Los análogos del GLP-1 constituyen la terapia de elección por sus ventajas frente a la insulina. Tienen una mayor eficacia en el control de la hemoglobina glicosilada, un menor riesgo de hipoglicemia y presentan beneficios adicionales, cardiovasculares, renales y metabólicos. Cabe destacar que independiente en el paso del algoritmo en que nos encontremos, si el paciente presenta síntomas catabólicos como la pérdida del peso, la cetosis, una glicemia sobre 300 o una hemoglobina glicosilada sobre 10, se debe iniciar la insulina basal de inmediato. Se recomienda utilizar análogos ultralentos por sobre la NPH. La dosis inicial para ambas es de 0,1 a 0,2 unidades kilo día, administradas por la noche. Se controla cada 3 a 4 días y se titula según la evolución, evitando los episodios de hipoglicemia. Las glicemias en ayuna deben ser entre 80 y 130, las preprandiales entre 80 y 130,
y 2 horas postprandiales menores a 180. Las dosis máximas de insulina basal son 0,5 unidades kilodía. Si a pesar de titular la insulina a 0,5 unidades kilodía no logro el manejo, se asume que el problema está en las glicemias postprandiales. En ese caso, partimos el esquema basal plus, es decir, insulina ultra lenta más una insulina ultra rápida en la comida principal, o basal bolo, que es una ultra lenta más una ultra rápida antes de cada comida. Acá les dejo una tabla resumen de los distintos hipoglicemiantes con sus potencias, riesgos de hipoglicemia, impacto en el acápite cardiovascular, efectos adversos, costos, etc. Gran parte de la bibliografía salía en las mismas diapositivas, así que aquí salen algunas de las utilizadas para realizar esta cápsula. Y con eso cerramos esta cápsula sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que el manejo no se trata solo de bajar el azúcar, sino que de prevenir complicaciones cardiovasculares, renales y metabólicas, tomando decisiones individualizadas según el perfil de cada paciente. Si esta clase te ayudó a entender mejor el tema, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario con las dudas o casos que quieras que analicemos. Y recuerda, esto lo aprendiste en Medicina Interna Educa.